La muerte sospechosa de Brittany Murphy, un misterio que vincula poder, silencio y otras muertes inexplicables. Brittany Murphy falleció a los 32 años. Oficialmente, fue a causa de una neumonía, anemia y una combinación de medicamentos de venta libre. Nada extraordinario, o al menos eso es lo que nos hicieron creer. Pero 5 meses después, su esposo murió exactamente de la misma manera, en la misma casa y con el mismo diagnóstico. Y ahí comenzó el verdadero lío, porque lo que parecía un drama familiar más de Hollywood empezó a llenarse de intrigas, nombres prohibidos y silencios que gritan. Durante años se habló de un modo tóxico, de una madre ambiciosa, de un marido oscuro, pero ahora nuevas teorías conectan su muerte con algo mucho más turbio y poderoso, una red secreta de fiestas privadas, rituales ocultos y 2 nombres que pesan mucho en la industria, Ashton Kutcher y el Sr. D. Brittany Murphy murió porque sabía demasiado. Fue silenciada, al igual que otras personas cercanas a Didi. ¿Y qué tiene que ver Ashton Kutcher en todo esto? Este no es solo un caso aislado de Hollywood. Es un rompecabezas oscuro, incómodo y quizás demasiado grande para ser una casualidad. Pero antes de adentrarnos en el corazón de esta historia, quiero que te preguntes algo, ¿qué se necesita para que una muerte deje de ser una tragedia personal y se convierta en un encubrimiento? Una estrella con luz propia. Antes de convertirse en un fantasma en los pasillos de Hollywood, Brittany Murphy era una promesa con luz propia. Joven, carismática, con una voz inconfundible y un talento que desbordaba por todos lados. Se adaptaba a todo, drama, comedia, animación, thriller. Lo hacía todo bien. En Clueless se ganó al público, en 8000 se ganó el respeto, en Sin City el reconocimiento y en Happy Feet el corazón de los más pequeños con su canto. Pero detrás de esa imagen angelical había algo que no encajaba del todo con los códigos de la industria. Brittany no era la típica estrella de alfombra roja que aceptaba cualquier juego. Era excéntrica, impredecible, muy expresiva. No respondía con frases ensayadas, no actuaba fuera de cámara, y eso, en un sistema que exige control, resultaba incómodo. Había algo en ella que desentonaba, no por rebeldía, sino por autenticidad, por no querer encajar en los moldes impuestos por los mismos de siempre. Y eso comenzó a notarse. Después de un pico de popularidad a principios de los 2000, algo cambió. Empezaron los rechazos para papeles grandes. En vez de sumar, le restaban. Gente que la elogiaba públicamente la dejaba afuera en privado, especialmente después de que se alejara de ciertos círculos y comenzara a hacer preguntas que no se suponía que hiciera. ¿Por qué no la llamaban más? ¿Por qué nadie quería contratarla? Ella misma lo dijo, la dejaron fuera de Happy Feet 2, y eso la descolocó por completo. Su esposo, Simon Monhack, dijo que ese fue el punto de quiebre, una decisión que la sumió en una depresión profunda. ¿Pero era solo depresión? El motivo de sus problemas emocionales parecía ser más bien un apagón selectivo, una desconexión repentina del sistema, como si alguien quisiera borrarla sin hacer ruido. La puerta peligrosa. Ashton Kutcher y el círculo de Didi. Cuando Brittany Murphy conoció a Ashton Kutcher en el set de Just Married, recién casados, todo parecía salido de una comedia romántica. Tenían una química que traspasaba la pantalla. Hollywood los vendía como la nueva pareja dorada. Pero detrás de esas risas en el backstage y las fotos sonrientes, se estaba gestando una conexión mucho más oscura, una puerta que quizás Brittany nunca debió cruzar. Ashton Kutcher no era solo un actor en ascenso, era un insider, alguien metido en los círculos más exclusivos del entretenimiento. No solo salía con celebridades, también era amigo íntimo del mismísimo Sr. D, es decir, Sean Diddy Combs. Sí, el mismo Diddy que hoy enfrenta juicios por acusaciones graves. Ese vínculo entre Ashton y Diddy no es casual ni superficial. Durante años se los ha visto juntos en eventos, reuniones privadas y colaboraciones de negocio. Incluso se los ha relacionado con la organización de las llamadas freak parties, que iban mucho más allá de lo que la palabra fiesta puede sugerir. Ashton, el chico simpático de That Años 70 Show, tenía un pie en el lado oscuro de la industria, y Brittany, sin saberlo, se estaba metiendo en ese mundo. Lo que empezó como un romance lleno de flashes terminó abruptamente en apenas 5 meses. Se dijo que Ashton la había engañado con Demi Moore y que ese fue el final. Pero el verdadero punto de inflexión fue mucho más complejo. Según fuentes cercanas, Brittany habría empezado a notar cosas raras, comentarios, actitudes, ausencias sospechosas. Habría comenzado a hacer preguntas que no convenía hacer. Y aquí viene lo más incómodo, después de su muerte, Ashton se quedó callado. No solo evitó hablar públicamente sobre Brittany, sino que jamás dio declaraciones contundentes sobre cómo fue esa etapa de la relación. Una indiferencia que,
para muchos, es perturbadora, especialmente cuando empezaron a aparecer rumores de que Brittany sabía demasiado y que podría haber estado a punto de hablar sobre lo que ocurría en esas fiestas privadas donde él y Didi compartían más que copas. Hay insiders que aseguran que Aston fue uno de los primeros en introducir a Brittany en esos entornos. No porque ella lo pidiera, sino porque confiaba en él. Y una vez que entró, ya no había vuelta atrás. Entonces, si de verdad Brittany vio algo que no debía ver, ¿fue casualidad que justo después de separarse de Aston, su carrera empezara a apagarse? ¿Fue realmente solo una ruptura amorosa o fue el primer paso hacia el aislamiento, la paranoia y la tragedia? El miedo concreto y la paranoia justificada. Lo que Brittany empezó a sentir en sus últimos meses no era solo ansiedad o cansancio por el trabajo. Tenía miedo. Amigos cercanos y fuentes que hablaron en documentales confirmaron que Brittany había empezado a decir en voz alta que creía que alguien quería hacerle daño. No era una suposición liviana ni un arranque de histeria. Decía que la estaban siguiendo, que la querían silenciar y que posiblemente estaban tratando de envenenarla. Sí, así como lo escuchas, sentía que la querían borrar del mapa. Quienes la rodeaban notaron un cambio radical en su comportamiento. Empezó a evitar ciertos alimentos, rechazaba bebidas si no las servía alguien de confianza, y en más de una ocasión, prefería no comer en absoluto antes que arriesgarse a consumir algo que no estuviera bajo su control. Un nivel de desconfianza que para muchos era alarmante. Esa paranoia venía acompañada de medidas concretas. Brittany vivía en una casa con cerraduras de reconocimiento de huellas y cámaras de seguridad instaladas por todos lados. Su dormitorio estaba convertido en un mini búnker, no dejaba entrar a cualquiera. Según su madre, Sharon Murphy, la actriz ya se sentía en un punto de no retorno. La idea de estar bajo amenaza la había consumido por completo. Y eso no es lo peor, Brittany le había contado a personas de confianza que sospechaba que estaban manipulando su salud, que alguien cercano a ella, muy posiblemente alguien dentro de su propia casa, estaba involucrado. El temor se volvió tan real que en sus últimas semanas apenas salía. Ya no era solo un bajón emocional, era un cerco invisible. Todo esto, claro, fue tachado en su momento de exageración. La prensa amarillista hablaba de un declive mental o de adicción a medicamentos, y nadie, ni las autoridades ni los medios, tomó en serio lo que la propia Brittany venía denunciando en privado. Entonces, ¿realmente estaba paranoica o estaba viendo la verdad y nadie la quiso escuchar? La muerte gemela de Simon Monjack, ¿coincidencia imposible? 5 meses después de la muerte de Brittany Murphy, sucedió algo completamente inesperado. Simon Monjack, su esposo, apareció muerto en la misma casa y en condiciones calcadas a las de ella. Otra vez neumonía, otra vez anemia, otra vez medicamentos de venta libre. Sí, otra vez todo igual, tan igual que parecía una burla o, peor, una señal. Simon estaba en el ojo de la tormenta desde el minuto 1. Muchos lo veían como un manipulador profesional, un tipo con un pasado turbio, plagado de mentiras, fraudes y relaciones rotas. Brittany lo había conocido cuando ella tenía apenas 17 años, y su entorno siempre sospechó que él la envolvió en una red de dependencia emocional, económica y psicológica. Después de la muerte de ella, Simon dio entrevistas, lloró en cámara, culpó a los estudios por haberla dejado sin trabajo, pero cuando lo mirabas a los ojos, había algo que no cerraba. Y lo más inquietante, Simon no quería que le hicieran la autopsia a Brittany. Alegaba respeto, dolor, privacidad, pero no pudo evitarla. Y cuando la autopsia no reveló nada ilegal, se acomodó en el relato oficial, hasta que de golpe cayó él también. El 23 de mayo de 2010, Monjack fue encontrado sin vida en la misma habitación donde Brittany había muerto, por la misma persona, su suegra, Sharon. Mismo baño, mismo colapso respiratorio, misma causa de muerte y ni una sola señal de violencia. Los medios se llenaron de titulares absurdos, que fue un pacto suicida, que no pudo con la culpa, que murió de tristeza. Pero nada de eso encaja. Simon no estaba deprimido, estaba cerrando tratos, planeando mudarse con Sharon e incluso había anunciado un libro. Estaba más activo que nunca y, de un día para el otro, todo terminó. Aquí es donde todo se vuelve demasiado perfecto. 2 muertes idénticas en la misma casa, con el mismo diagnóstico, sin rastros de sustancias ilegales, sin señales de lucha, sin testigos y la única sobreviviente, Sharon. Los investigadores lanzaron la teoría del modo tóxico, como queriendo calmar las aguas, pero más tarde quedó descartada. No había rastros en la sangre. Entonces, ¿qué fue lo que los mató? Y lo más oscuro de todo, las cámaras de seguridad de la casa estaban desactivadas justo en esos momentos. Si la muerte de Brittany dejó preguntas, la de Simon las multiplicó por 1000. Porque si él fue víctima, ¿quién lo eliminó? Y si no fue víctima, ¿por qué alguien lo quiso silenciar también?
La investigación prohibida, metales pesados y encubrimiento. Cuando nadie más se animaba a seguir preguntando, cuando los medios ya habían archivado la historia, Angelo Bertolotti, el padre de Brittany, decidió no quedarse callado. Y eso, viniendo de un tipo que había estado prácticamente ausente durante la mayor parte de la vida de su hija, llamó la atención de todos. Angelo no era precisamente un padre ejemplar. Tenía vínculos turbios, un pasado entre rejas y más de una conexión con el crimen organizado. Pero incluso con todos esos fantasmas, fue el único que puso dinero de su bolsillo para investigar la muerte de Brittany fuera del sistema. Y lo que descubrió fue terrible. Mandó a hacer análisis toxicológicos independientes en un laboratorio privado, usando muestras del cabello de su hija, y los resultados fueron una bomba: altos niveles de metales pesados, algunos presentes en veneno para ratas e insecticidas industriales. No era una intoxicación por pastillas de la farmacia, era algo más, algo diseñado para matar lento y sin dejar rastros inmediatos. La pregunta era obvia: ¿cómo puede ser que la autopsia oficial no detectara nada de eso? La respuesta fue todavía más inquietante: el forense no había hecho pruebas para metales pesados porque, según el protocolo, no se hace a menos que haya sospechas explícitas de envenenamiento. Pero, ¿y los testimonios de Brittany diciendo que creía estar siendo envenenada? ¿Y su paranoia, su cambio de comportamiento, el aislamiento, el miedo constante? Nada de eso fue suficiente. No se tomó en cuenta. No se quiso tomar en cuenta. Angelo estaba convencido de que a su hija la habían silenciado y, más aún, creía que la autopsia fue solo una pantalla, que hubo presión, encubrimiento y que alguien poderoso estaba detrás de todo. No daba nombres, pero dejaba pistas. En una entrevista, lanzó la bomba: Sharon tiene que explicar por qué Brittany redactó un testamento donde le dejaba todo a ella, justo después de decir que quería mudarse con Simon a Nueva York y tener un hijo. A eso le sumó otro dato perturbador: Sharon subastó parte de las pertenencias personales de Brittany, incluyendo ropa interior y hasta su pasaporte, a los pocos meses de su muerte. Y, mientras tanto, vivía en la misma casa, compartiendo techo con Simon, hasta que él también murió. Angelo denunció públicamente que Sharon tenía mucho que explicar, que era la única que había salido beneficiada y que el sistema había mirado para otro lado. Pero las autoridades salieron al cruce, calificaron sus dichos de ridículos y argumentaron que los metales hallados en el cabello podrían provenir de tinturas o cosméticos. A Sharon también le dieron espacio para defenderse. Escribió una carta pública donde lo llamó delirante, desquiciado, y aseguró que su única motivación era ensuciarla. Y así se cerró todo, sin reapertura del caso, sin pruebas nuevas aceptadas, sin investigación oficial. Silencio total y estratégico. Angelo murió en 2019 sin respuestas, pero antes de irse dejó en claro que creía en una conspiración mayor, que Brittany no murió por neumonía, ni por anemia, ni por medicamentos, que la mataron y que la razón era algo que ella sabía, algo que vio, algo que nunca debió haber presenciado. El patrón que se repite: Kim Porter y otras novias en la mira. Hasta aquí todo ya sonaba extraño, pero cuando el nombre de Kim Porter entró en escena, lo que parecía una tragedia aislada empezó a mutar en algo mucho más grande y turbio. Kim Porter fue modelo, actriz y madre de 3 hijos de Didi. Estuvieron juntos durante más de una década, aunque su relación fue irregular. Kim era una de las pocas personas que conocía a Didi de verdad por dentro. Sabía lo que pasaba en sus fiestas, en sus círculos, en su entorno íntimo. En noviembre de 2018, Kim murió repentinamente. La causa: neumonía. Otra vez igual que Brittany, misma edad, misma muerte súbita, mismo diagnóstico oficial, y lo más inquietante, mismo silencio en torno a lo que pasó realmente. ¿Es casualidad o un patrón que se repite? Según reportes de medios norteamericanos, Kim venía diciendo en voz baja que se sentía perseguida, que temía por su vida. ¿Te suena? Y lo que llama la atención es cómo la historia de Kim se calca con la de Brittany Murphy. Las dos mujeres se distanciaron de hombres poderosos, las dos comenzaron a expresar miedo, las dos dijeron estar siendo observadas y, momentos después, fallecieron de forma misteriosa por una neumonía sin complicaciones, siendo mujeres jóvenes y sanas. ¿Y sabes qué es lo más retorcido? En los dos casos, las familias denunciaron irregularidades y los cuerpos presentaban signos de posibles intoxicaciones previas. Y en los dos casos, el sistema cerró la carpeta sin dudar. A este punto, cuesta creer que no se trata de una jugada para proteger a los más poderosos. Y ahí aparece otra vez el nexo: Didi, el hombre vinculado a Kim Porter, el hombre del que Brittany habría empezado a hablar, el hombre que comparte pasado, fiestas y secretos con Ashton Kutcher, el ex de Brittany. Ya no son líneas sueltas, son puntos que se conectan y cada vez forman un dibujo más claro y más peligroso. Profundizando el misterio, ¿otras novias de Ashton Kutcher?
Pero el patrón de muertes sospechosas alrededor de figuras poderosas no se detiene ahí. Aunque la relación más pública de Ashton Kutcher fue con Brittany Murphy, circulan rumores persistentes sobre otras mujeres vinculadas a él que también encontraron finales trágicos o misteriosos. Es crucial aclarar que estas conexiones a menudo son indirectas y tejidas a través del mismo entorno social de fiestas de alto nivel y círculos de influencia. Una de las figuras mencionadas en este contexto es Heath Ledger, aunque no es una novia, su muerte por intoxicación accidental en 2008 sacudió a Hollywood. Ledger estaba en una red social que incluía a varias de las mismas figuras, y su muerte, oficialmente accidental, ha sido objeto de teorías similares sobre encubrimientos. Sin embargo, no hay evidencia directa que lo vincule románticamente con Kutcher. Más intrigante es el caso de Honey Lane, la fallecida vocalista de Warrant, quien estuvo brevemente vinculada socialmente a círculos de Hollywood, aunque, nuevamente, sin una conexión directa con Kutcher. El patrón aquí no es necesariamente de relaciones románticas directas, sino de presencia en los mismos círculos sociales cerrados y de alto poder donde, según múltiples testimonios anónimos y reportes de investigación, se desarrollaban actividades de alto riesgo y se exigía lealtad absoluta. La muerte de Brittany Murphy destaca porque ella sí tuvo una relación íntima y pública con Kutcher, y porque su posterior caída en desgracia coincide temporalmente con su distanciamiento de esos círculos y sus intentos de hablar. La inclusión de Kim Porter en esta narrativa refuerza la idea de que no se trataba de individuos aislados, sino de un modus operandi, mujeres que, tras tener acceso a información privilegiada y potencialmente comprometedora sobre figuras poderosas, comienzan a sentir miedo. Expresan su intención de revelar secretos y mueren repentinamente con causas oficiales que no convencen a sus seres queridos. Fiestas, rituales y el sistema que silencia. Brittany Murphy y Kim Porter eran dos mujeres jóvenes y talentosas que sabían demasiado y estaban por contarlo. Estaban envueltas en un mismo rumor, rituales secretos en fiestas de alto nivel, organizadas o toleradas por algunos de los hombres más poderosos del entretenimiento. Y no lo digo yo, lo dijeron insiders, medios alternativos e incluso una medium llamada Sloan Bella, que trabajó con familias de celebridades. Sloan aseguró públicamente que tanto Kim como Brittany fueron víctimas de un sistema que va mucho más allá de la fama, un entramado oculto donde se hacen reuniones privadas que poco tienen de festivas y mucho de rituales simbólicos, consumo extremo y manipulación. Según sus palabras, esas fiestas no eran solo lugares de excesos, eran eventos con un componente espiritual deformado donde se cosechaba energía de personas jóvenes. Otros testimonios anónimos que llegaron a la prensa en los últimos años hablaban de cámaras ocultas, contratos de silencio y celebridades que eran usadas como peones para atraer a nuevas víctimas. Kim Porter estaba escribiendo un libro donde planeaba contar todo. Iba a hablar sobre los rituales privados de ciertas figuras de poder en la industria, sobre relaciones forzadas, sobre lo que se escondía detrás del brillo y el champán. Un testimonio que iba a exponer todo lo que había visto durante sus años junto al señor de nombres, lugares, fechas. Ese libro nunca salió. Ella murió antes de terminarlo. Y Brittany, según algunos reportes filtrados, también estaba empezando a recopilar cosas. Había hablado con personas cercanas a Ashton, se había dado cuenta de que esas fiestas en las que alguna vez participó como acompañante de confianza escondían algo mucho más perverso, y justo antes de morir estaba empezando a contar lo que sabía. Lo más aterrador es esto, tanto Kim como Brittany dejaron señales claras de que se sentían en peligro, pero nadie las protegió, nadie las escuchó. Y cuando murieron, el relato oficial fue tan rápido, tan limpio y tan conveniente que pareció escrito por una productora. Toda mención a un ritual o a un envenenamiento era tachada de teoría conspirativa. Pero si los que hablaron están muertos y los que siguen vivos se niegan a abrir la boca, algo hay. Los silencios que gritan, Ashton Kutcher y Diddy. En cualquier historia trágica, hay algo que pesa tanto como los hechos, lo que no se dice. Y en el caso de Brittany Murphy, los silencios no solo son incómodos, son directamente ensordecedores. Porque Ashton Kutcher y Diddy, centrales en esta red de vínculos y sospechas, optaron por la estrategia más vieja del manual del poder, desaparecerse, callarse y dejar que el tiempo haga su trabajo. Empecemos por Ashton. Fue pareja de Brittany. Compartieron pantalla, proyectos, intimidad. Durante un tiempo fueron inseparables, y, como ya contamos, cuando ella murió, su reacción fue nula, como si ella no hubiera existido. Y esto no es solo una observación sensacionalista, es un dato que incluso fans y colegas señalaron durante años. Mientras otras figuras de Hollywood salían a expresar dolor, Ashton se mantuvo al margen. Cuando fue consultado por la prensa, se refugió en evasivas o frases hechas. Algunos podrán decir que estaba procesando el duelo de manera privada. Todo es posible, pero el silencio, en este contexto, deja olor a estrategia. Diddy, por su parte, ha estado en el ojo de múltiples tormentas. La lista de nombres que lo rodearon y terminaron mal es tan larga como turbia.
Desde las muertes de Tupac y Biggie, con quienes tuvo vínculos complejos, pasando por acusaciones de todo tipo, hasta las fiestas donde, según testigos, se manipulaba a gente vulnerable a cambio de favores, contratos o silencio. Y en todos esos casos, la fórmula se repite, él nunca dice nada. No lo niega, no responde, no enfrenta. Simplemente borra el historial y sigue. Cuando murieron Kim Porter y Brittany Murphy, Diddy jamás hizo una declaración que explicara su vínculo con ellas. Y eso que en ambos casos tenía conexión directa o a través de terceros como Aston. No hubo duelo público, no hubo pronunciamiento. Hubo blindaje. ¿Y qué pasa cuando dos personas con tanto poder optan por el mismo recurso al mismo tiempo? Pasa que el silencio ya no suena a respeto, suena a ocultamiento. Esto no es una acusación directa, es una observación sostenida en hechos, múltiples muertes rodeadas de dudas, conexiones ocultas, pruebas desestimadas y dos protagonistas que, cuando podrían hablar, eligen esconderse. Y en Hollywood, el silencio nunca es inocente. Es una táctica. Porque cuando el ruido empieza a acercarse a la verdad, los que más tienen que perder son los primeros en callarse. Conclusión, una enfermedad más grande. La muerte de Brittany Murphy no fue solo una tragedia, fue una señal de alerta que casi nadie quiso leer. Una actriz joven y brillante, con una carrera en ascenso, muere en circunstancias turbias. Su pareja muere igual. Se destapan vínculos oscuros con gente poderosa, y todos los que podrían hablar se callan. Hay cámaras apagadas, autopsias que no buscan lo que deberían, laboratorios que encuentran veneno, miedos que se callan porque gritar cuesta caro y dos nombres, Ashton Kutcher y Diddy, que aparecen y desaparecen como fantasmas en una historia que sigue dejando olor a podrido. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las versiones oficiales envejecen mal, y los silencios de los involucrados ya no suenan a luto, suenan a complicidad. Suenan a una red que se protege a sí misma, a un sistema que se alimenta de silencio y se defiende con contratos, abogados y miedo. ¿Fue Brittany una víctima de su salud, del estrés, de sus decisiones? ¿O fue una víctima de algo mucho más grande? Algo deformado, estructural, que existe desde hace años pero que pocos se atreven a mirar de frente. Tal vez algún día alguien hable. Tal vez no. Pero mientras tanto, cada pieza nueva que aparece nos recuerda que este no fue un caso aislado, sino un síntoma de una enfermedad mucho más grande. Y si esta historia te dejó con el corazón apretado, con el estómago revuelto o con la cabeza llena de preguntas, es porque todavía hay algo que no cierra. Y quizás nunca cierre, porque eso es exactamente lo que buscan. Cuéntanos qué te parece esta historia. Dale like y suscríbete para más historias sin censuras.